Bueno, aquí estoy al frente del estadio Marvel, es el nuevo patrocinador del estadio que hay aquí en Melbourne, en la City. Y estoy en Docklands. El día está espectacular y les quería compartir algo que aprendí en el último libro que me leí, Guía para Inversionista de Robert Kiyosaki. Me voy a enfocar en esto. El libro habla de muchas cosas. Ya les hice un video, si no lo han visto, vayan, véanlo. Súper bueno. Les voy a hablar de algo muy específico que me gustó mucho y pienso que nos da una muy buena perspectiva respecto a lo que está pasando hoy y el papel que estoy jugando yo en todo este juego que se llama vida. Ya, habla de los cambios de eras, los cambios de las eras. Entonces, habla de tres eras básicamente: la era agraria, la era industrial y la era de la información, que es la que estamos viviendo hoy en día. Hay una era antes de esa de la que no habla, pero yo creo que muchos la conocemos, y es, por ejemplo, la era en cuando éramos nómadas, no sedentarios, sino nómadas, cuando éramos cazadores, cuando íbamos por muchas partes, llegábamos, consumíamos recursos, nos seguíamos moviendo y nos movíamos respecto a muchas condiciones. Éramos otro tipo, teníamos costumbres muy diferentes y teníamos objetivos muy diferentes. Las tres eras más importantes han sido estas tres últimas. La era agraria, les voy a contar cositas de la era agraria. Por ejemplo, esto es un poquito de historia. Puede que me esté equivocando en varias cosas, pero yo creo que en la gran mayoría nos da conceptos muy importantes. En la era agraria, la riqueza estaba en la tierra. Entonces, los ricos de la época eran los señores feudales, eran los monarcas que tenían grandes extensiones de tierra, y ahí estaba la riqueza. Las personas ricas generalmente venían de familia, de cuna, ya fuera que fueran monarcas y tuvieran sangre azul, o que fueran de la nobleza y sus familias se veían beneficiadas de todos estos títulos. Ya. El trabajo duro era respetado. En ese entonces, en la era agraria, uno de los trabajos más populares era ser granjero, trabajar en la tierra. Ya, entonces, y el trabajo duro era muy respetado. La gente que le daba duro a este tema tenían un prestigio de ser muy buenas personas. Ya, como todavía hoy en día pasa, el 90% de la población sostiene al 10%. Me refiero a que el 90% trabajan y el 10% son los que tienen la riqueza. Ese 90% generalmente trabajaba muy duro, trabajar en la tierra era muy duro, ser granjero era muy duro. El 10% eran los que regían y administraban, y ahí se empezó a crear el concepto de que, como era tan duro trabajar en la tierra, y los ricos, ese 10%, tenían la riqueza sin trabajar tan duro, se la ganaban básicamente lo que era de ojo. Se empezó a crear este concepto de que los ricos pues se la ganan de ojo, que se aprovechan de los pobres, y eso empezó a pasar de familia en familia. Ese 90% le empezó a transmitir este concepto a sus familias. Allá en ese entonces no había, pues el empleo no era algo muy común. Lo que habían sí eran muchas veces profesiones, y generalmente estas profesiones eran heredadas. Por ejemplo, el panadero, el carnicero, el herrero, el granjero. Si yo era herrero, posiblemente mi hijo también fuera herrero, porque eso era lo que yo lo educaba durante su crecimiento. Si de pronto mi hijo no quería ser herrero, sino que le gustaba más la panadería, y yo tenía a mi hermano el panadero, entonces lo que hacíamos es que yo se lo enviaba a mi hermano, ya, y él vivía ya con él y aprendía a ser panadero, y todas esas profesiones eran heredadas. Luego llegó la era industrial. Ya, la era industrial, la riqueza no estaba tanto en la tierra, sino en la propiedad raíz. En los edificios, en las fábricas, en lo que hoy en día conocemos como centros comerciales, en las unidades residenciales, en las viviendas, en las casas, en las minas. Hay mucha riqueza en tener la propiedad de todo este tipo de edificios o de construcciones. Ahí está la riqueza hoy en día. Ya, hoy en día no, en la era industrial, los ricos dejaron de ser estas personas de sangre, ricos de sangre, y empezaron a ser los empresarios. Los empresarios fueron los que se convirtieron en ricos. Ya, no era necesario nacer rico o nacer en la nobleza para tener riqueza en un futuro. Muchos empresarios de hoy en día empezaron siendo pobres y hoy en día han tenido mucho éxito y son muy ricos. Ya, la tierra no fértil empezó a ganar más valor, porque ya como la agricultura no era lo único, sino que en la tierra no fértil se podía construir, y esa propiedad raíz valía mucho. Entonces eso empezó a generar mucho valor, sobre todo porque en esta tierra no fértil se puede hacer buena construcción, y gran parte de esa tierra no fértil es tierra que se puede minar en la minería, entonces tiene mucho valor. Nació con la creación de las fábricas en la era industrial, nació el empleo, se popularizó el empleo, y
y con el empleo se creó la educación formal, ya, lo que era necesario para generar personas que fueran capaces de suplir los empleos. Ya, ahí nació el dicho de vaya a la escuela y estudie bastante para que le vaya bien, para que consiga un buen trabajo y le vaya bien en el futuro. Con esto nació la seguridad social, que era un acuerdo donde las empresas le decían a los empleados: si usted trabaja para mí toda la vida, ya hasta cierta edad, yo me encargo del resto de su vejez. Listo, y se popularizó el tema del trabajo para toda la vida. No se necesitaba ser noble para ser rico. Vemos nombres como Ford, Rockefeller, Stanford, Carnegie, Thomas Edison, hoy en día Steve Jobs, Bill Gates, Tony Robbins, Oprah Winfrey, Bill Farley, muchas personas que hoy en día son ricos y no nacieron en cuna rica. Ya, los ricos eran respetados por muchos y aborrecidos por muchos más. Listo, todavía se mantenía el 90-10, donde el 90% de la población o donde el 10% de la población tiene el control de la riqueza. Y en este caso ya no era por derecho, no era por esa sangre, sino por cuestión de ambición y berraquera. Los que tuvieron las pelotas de construir sus negocios y darle duro, trabajar duro, generaron grandes imperios y construyeron su riqueza. No dependía de la educación, dependía más que todo de su trabajo, de su visión, ya, de sus habilidades como líderes. Comenzar un negocio requería muchos elementos, requería gente, requería dinero, requería tierra, requería propiedades, requería poder, requería temas legales, requería muchísimas cosas. Los negocios de la era industrial requieren todo este tipo de componentes, entonces eso lo hacía muy complicado empezar un negocio, tiene muchas condiciones, entonces por eso no todos podían hacerlo. La calidad de vida subió. A la gente tener empleo ganaban más y esa calidad subió, pero definitivamente la riqueza seguía solo en el 10. Y en ese entonces las empresas tenían grandes beneficios. Mi papá y mi mamá y mi tía son ejemplos de este tipo de negocios de la era industrial. Mi papá trabajó 37 años para empresas públicas, mi mamá también se jubiló del Banco Central Hipotecario, mi papá se jubiló allá y eran empresas que tenían muy buenos beneficios. Hoy en día, aunque yo estaba trabajando en la misma empresa de la que se jubiló mi papá, ya no era la misma empresa, yo no tenía los mismos beneficios y definitivamente estoy seguro que no tengo empleo para toda la vida. 37 años no iba a durar ahí. Hoy en día hay mucha gente que trabajaba en empresas públicas y ya no trabajan allá, y no porque se hayan jubilado, sino porque salieron. Ahora viene la era de la información. La que estamos. La era de la información comenzó con la caída del muro de Berlín, que esto generó básicamente un tema de globalización y por ese entonces también se popularizó el internet. Ya, el 90-10, o sea, el hecho de que el 10% ahora, aunque el 10% tienen el control de la riqueza, se mantiene, pero acceder a ese 10% es mucho más sencillo, o al menos es más posible para cualquier persona acceder a ese 10%. Ya, solo se necesitan una idea y un sueño, y las dos son gratis. Tanto las ideas como los sueños son gratis. La cantidad de nuevos millonarios salidos de esta generación de la era de información sigue subiendo. Millonarios que salieron de la nada, hoy en día tienen gran riqueza. No se necesita dinero para hacer más dinero. El dinero es una idea y cambia con las eras. Hay gente que todavía tiene la idea del dinero de la era industrial. Ya, la era del dinero hoy en día, en la era de la información, es muy diferente. Ya, mucha gente sigue aferrada a esas viejas ideas y obsoletas. Las ideas viejas de negocios de la era industrial, por ejemplo, hay gente que cuando yo hablo con ellos y les pregunto si quieren tener un negocio y les pregunto qué tipo de negocio quieren tener, lo primero que se les viene a la cabeza es que necesitan un local o una fábrica o un edificio, necesitan algo físico para tener el negocio ahí. Ya, ese no es el caso hoy en día. Entonces el asunto, todavía hay mucha gente con las ideas de negocio de la era industrial. Por ejemplo, les digo, la gente no reta esas ideas que tiene, la gente sigue con las mismas ideas, y el asunto es que el mundo ha cambiado tan rápido que con la era de la información, lo que antes tomaba muchísimos años para cambiar, hoy en día cambia en cuestión de días. Listo, entonces por eso no nos podemos aferrar a esas mismas ideas, tenemos que darnos la oportunidad de retar nuestras ideas y empezar a aceptar ideas nuevas, o me quedo en el pasado, me quedo atrás.
Por ejemplo, el hecho de que Amazon hoy en día sea más grande que los grandes del mercado del retail en ese entonces, que por ejemplo en Estados Unidos conocemos empresas como Sears, JCPenney, en Colombia por ejemplo el Éxito, los centros comerciales. Amazon tiene un gran espacio en internet y estas otras compañías tienen un gran espacio físico. La diferencia es que ese espacio en internet cuesta menos que ese espacio físico. La riqueza ya no está en la propiedad raíz. Hay riqueza en la propiedad raíz, pero no es necesario tener propiedad raíz para generar riqueza, que esa era la riqueza de la era industrial. ¿Qué más? Las ideas viejas obsoletas, por ejemplo, trabaje duro para que le vaya bien, que los ricos se la ganan de ojo, y que estudie una carrera para que tenga un buen trabajo, y todas estas cosas ya son ideas de la era industrial. Hoy en día los conceptos han cambiado mucho y aplican conceptos diferentes. Las preguntas son las mismas, pero las respuestas cambian porque ya la era cambió. No es necesario tener ideas nuevas e innovadoras, ya, solo ideas mejores. Por ejemplo, el sistema numérico, los romanos que dominaban en ese entonces tenían los números romanos y adoptaron el sistema numérico arábico porque vieron que era más eficiente. Igual, eran números y números, pero este sistema era más eficiente que este. Simplemente no es que se hayan inventado los números los árabes, simplemente tenían una mejor idea de cómo manejar esos números. Por ejemplo, compañías como Windows, el iPod, por ejemplo, Windows, el computador ya está inventado, el sistema operativo ya está inventado. Windows lo único es que era una idea de un sistema operativo mejor que el que ya había, pero no es que fuera una idea nueva. El iPod es simplemente nació como un reproductor de música. Ya el Walkman existía, el Discman existía. Son ideas, no eran ideas nuevas. El iPod simplemente fue una idea mejor que trabajaba con MP3. Amazon, vender en internet no empezó con Amazon. Esa idea ya sí existía. Amazon simplemente la tomó a otro nivel. Entonces es eso, no se necesitan ideas nuevas e innovadoras, no hay que inventar la rueda otra vez. Ya, no es que las ideas nuevas no sirvan, pero no necesito solo ideas nuevas e innovadoras para poder generar negocios, para poder generar riqueza. Listo. Los paradigmas cambian más rápido y eso cambia todo el juego. ¿Qué son los paradigmas? Esas ideas viejas, esas creencias de que las cosas tienen que ser así. Esa creencia de que la única manera de sobrevivir en el mundo es consiguiendo un trabajo. La creencia de que hay que estudiar muy duro para que a uno le vaya bien. Cuando hoy en día yo conozco mucha gente que son súper inteligentes, fueron súper inteligentes, se graduaron con honores de la universidad y financieramente no están tan bien, no son tan felices y tienen muchas cosas. Eso no son todos, estoy diciendo que hay casos. Ya, el asunto es que eso no quiere decir, o sea, una cosa no está relacionada con la otra. Ya, esos paradigmas viejos ya han cambiado muy rápido. Por ejemplo, economías como la americana, países como Estados Unidos versus lo que fueron países como Inglaterra y Japón, donde la monarquía era más fuerte. Estados Unidos, que era un país que no tenía monarquía, fue más flexible y pudo crecer mucho más rápido. Entonces fue un país que rompió paradigmas y eso le dio gran ventaja, y hoy en día por eso son potencias mundiales. Ya, por ejemplo, hoy en día, antes el poder estaba en los misiles, hoy el poder está en los módems o la conexión a internet. Ya, antes eran espías, hoy son hackers. Entonces las cosas siguen siendo similares, pero cambian y son completamente diferentes. El propósito es el mismo, pero la manera de hacer las cosas cambia. Las monarquías antes, hoy en versus las compañías. Antes las monarquías tenían el poder del mundo, hoy en día son las compañías las que mueven el mundo. Todo esto son conceptos diferentes que han cambiado a través de las eras. La invitación mía es para que analicen toda esta información y se abran a nuevas ideas. Por ejemplo, yo les pregunto, si ustedes hoy en día tuvieran un amigo que dijera que para poder comer, él tiene que salir a cazar, cuando ustedes con un trabajo pueden generar ingresos, ir a comprar la comida al supermercado y tener un almuerzo, cocinarlo. Si ustedes vieran un amigo que es cazador y la única manera que él viera para sobrevivir fuera cazando, ustedes pensarían que él está quedado, que está rayado, que está loco, que se quedó en otra era. Eso es específicamente lo que está pasando hoy con la era de la información, que la gran mayoría de la gente sigue operando en la era
industrial. La era de la información abrió puertas a muchísimas otras cosas más, y la gran mayoría de personas siguen jugando el juego en la era industrial. Ya, y a medida que pasa el tiempo, ese cambio, esa diferencia se hace muchísimo más notable. Piensen cuántas personas hay hoy en día que son granjeros versus a personas que son empleados en una oficina. Ya, cuando hace muchísimos años habían muchísimos más granjeros, ya, y el empleo era algo muy reducido, hoy en día ha cambiado. Entonces, si ustedes tienen un amigo que, por ejemplo, es granjero y cree que esa es la única manera de generar ingresos, ya, y ustedes saben que ustedes fueron a una universidad y tienen un trabajo y generan ingresos de otra manera diferente, ustedes pensarían que tal vez ese amigo se quedó en una era pasada y que está rayado el coco o está loco, muchas otras cosas más. Eso es básicamente lo que va a pasar. Si yo hoy en día ya no me pongo las pilas, esto lo hablé en un video, en uno de los últimos videos, si yo hoy en día no me pongo las pilas y empiezo a avanzar, a aceptar ideas nuevas, a aceptar ideas de la era de la información, a entender conceptos, habilidades, a generar habilidades nuevas, me voy a quedar en la era industrial, y entre más pasa el tiempo, esa brecha se hace mucho más grande. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, tengo toda mi carrera como ingeniero de telecomunicaciones, y además, ya que estamos hablando de una carrera de la era industrial, y además tengo un negocio de la era de la información, el negocio del siglo XXI. Tengo los dos, construyo ambos y así, y me sigo educando más en esta era que en esta. Ya no me educo en esta, ya lo que iba a aprender ahí, yo creo que ya lo aprendí. Todavía sigo aprendiendo cosas nuevas en mi trabajo, pero ya no le meto el foco a esta. Estoy completamente enfocado en los conceptos, en las habilidades, en las creencias, en las perspectivas que hay en esta nueva era de la información, y en lo que, por ejemplo, este negocio me ha enseñado, y hoy en día puedo poner en práctica a medida que lo he ido desarrollando. Entonces es eso, yo tengo las dos. Todavía hago parte de la era industrial, ya, y estoy construyendo mi futuro en la era de la información. Yo no me quiero quedar atrás, y más que todo, yo no quiero que mis hijos ya sean educados por alguien de la era industrial y tengan una educación de hace 50 años. La educación formal sigue siendo la misma de hace más de 100 años. Los trabajos en la gran mayoría siguen siendo los mismos de hace 100 años. Entonces, si yo tengo hijos, si yo les quiero dar un muy buen futuro, y hoy en día yo no tengo pensamiento de la era de la información, mis hijos van a tener la misma educación que yo tuve y van a básicamente estar desarrollándose o viviendo en un mundo que ya no existe, que ya quedó en el pasado. Entonces, si no es por usted, piénselo por sus hijos, piénselo por su futuro, piénselo en los próximos 20 o 30 años. ¿Qué va a ser de mí si yo sigo pensando con todas estas creencias y sigo operando en un mundo que ya no existe? Eso es básicamente la invitación que les tengo hoy. Este video, yo sé que ha estado largo, pero espero que le hayan encontrado bastante valor, y que se abran la perspectiva a todo esto que es nuevo, que ha sido nuevo para mí durante este tiempo, que nunca lo contemplé antes, y hoy en día me ha abierto un mundo de posibilidades. Y recuerden que es que no se trata de renunciar a uno para hacer el otro, se pueden ir haciendo los dos, se puede hacer una transición, se puede más. Sí, ya, es dejar de pensar que es uno o lo otro. Yo puedo hacer esto y también puedo hacer esto y puedo hacer muchas cosas más. Entonces esa es otra de las invitaciones que les tengo hoy. Ya, es pensamiento millonario, no pensamiento de escasez, pensamiento de abundancia. Yo tengo mi trabajo y además tengo mi negocio y otro negocio también, y tengo varios proyectos, tengo muchas cosas con las que estoy desarrollando, y la gran mayoría de estas, además de mi trabajo, la gran mayoría de todas estas pertenecen a la era de la información. El trabajo todavía está en la era industrial. Así que eso es todo por hoy. Recuerden siempre, sean extraordinarios, sigan creciendo constantemente, sigan creciendo, que el mundo sigue evolucionando, sigan creciendo, que esto depende de ustedes, todo depende de ustedes, y disfrútense el viaje. Chao, hablamos.